Análisis de comparación de más de dos grupos independientes con el software Jamovi. Bien, primero ubiquemos lo que vamos a ir necesitando para la presentación de resultados para este objetivo de investigación, que es muy similar a lo que ya se ha mostrado en una anterior videolección con los grupos independientes. Un componente descriptivo, un componente inferencial y un componente de tamaño del efecto. El componente descriptivo de la misma forma va a ser el mismo si la variable es numérica y si es que se la puede trabajar así como numérica. Luego, de manera muy independiente, tenemos el resultado de significancia estadística. Esta va a depender si el análisis resulta paramétrico o no paramétrico, pero eso se va a quedar aquí. Podría ser en lo paramétrico calcular con el estadístico de ANOVA, la F de Fisher, o del lado no paramétrico la H de Kruskal-Wallis. ¿Está bien? Entonces es eso, pero por favor independiente si es paramétrico o no paramétrico, eso no tiene por qué influir acá la decisión para la medida de tendencia central o de variabilidad, que en este caso medida de desviación estándar. Y luego también acá tenemos los tamaños del efecto, que otra vez, ¿no? Que por definición al reflejar el fenómeno va a ser una medida básicamente descriptiva porque su análisis se basa en medidas descriptivas. Bien, entonces sobre eso, bueno, ahora hay que trabajar esto en Jamovi. Ahora, aquí sí vamos a tener que ir juntando varias ventanas porque no lo vamos a encontrar todo en un solo lado. A ver, empecemos. Primero, el análisis de comparación de grupos como procedimiento estadístico. Pensándolo en lo paramétrico, tenemos aquí el ANOVA. Entonces podemos acá ir eligiendo ANOVA. ¿Ya? Está bien, ANOVA. Y ahora tenemos que hacerlo uno por uno. En este caso, por ejemplo, es 3, de acuerdo con el ciclo de estudios que tiene 3 categorías, 3 grupos. Y acá tenemos el resultado inferencial paramétrico. Bien, estos son los grados de libertad. Se van a presentar así, miren. Por ejemplo, acá sale 3 y acá sale, bueno, estos son los grados de libertad. Ahora son 2 grados de libertad, uno en función del número de grupos. Este es el número de grupos menos 1 y esto es la cantidad de sujetos menos la cantidad de grupos, que es algo que no tenemos que calcularlo, simplemente tomarlo de aquí. ¿Está bien? Número de grupos menos 1 y cantidad de sujetos menos el número de grupos. Bien, o sea, si hay 3 grupos y hay acá 87, entonces los grupos es 3, ya hay 90 sujetos, ¿verdad? Pero bueno, ya, y son 3 grupos, 3 ciclos. Pero bueno, otra vez, lo que les digo, esto lo calcula automáticamente el software. Bien, entonces podemos aprovechar de que aquí tenemos tamaño del efecto. Y bueno, desde una mirada actual, en donde simplemente todo es paramétrico, por la robustez de las pruebas paramétricas ya bastante probado y evidenciado. Y eso también lo pueden ver en la videolección, en donde explicamos ya de una manera más del lado teórico, la comparación de grupos independientes ANOVA, y ahí también mostramos justamente unos artículos en donde, bueno, ya se ve, ¿no? Que simplemente todo paramétrico. Bueno, entonces eso sería, claro, tendríamos que agregarle aquí medidas descriptivas. Entonces vamos a ir tomando esto, a ver, y lo vamos a colocar en un Excel. Ya está, tenemos acá el resultado inferencial. A ver, lo paramétrico vamos a pintarlo de azul. Aquí está el F y el P. Aunque también pues no nos conviene los valores de grados de libertad. Ya está. Entonces eso, en cuanto al tamaño del efecto, entre el eta cuadrado y el omega cuadrado conviene más el omega cuadrado. ¿Ya? El omega cuadrado es menos, bueno, hay que ponerlo con 3 decimales. El F y el P son medidas que no superan el valor de 1, por lo tanto acá en formato, a ver si lo hice muy rápido, formato de número personalizado, y acá definimos punto 000, sin el 0 a la izquierda del punto decimal, con 3 decimales. Ya está, hasta en negrita lo podemos colocar. El estadístico F de ANOVA está bien con 2 decimales y los grados de libertad se quedan así. Listo, entonces ya tenemos acá el resultado de significancia estadística paramétrico. Sin embargo, si estuviéramos en un contexto más tradicional, en donde, bueno, primero te dicen que antes de hacer esto tienes que confirmar la normalidad, ¿no? La prueba de normalidad. Entonces aquí podemos pedir supuestos, evaluación de supuestos, normalidad.
Y listo, ya tenemos acá el resultado de normalidad de manera más directa. Ya está, lo hemos colocado. Lo hemos colocado, el p-valor, que es de la normalidad, vamos a pintarlo acá de amarillo. Y otra vez vamos a darle su formato. ¿Está bien? Acá en personalizado, número, personalizado. Así, 3 decimales sin el 0 a la izquierda del punto decimal. Ya está. Bueno, ahora, como les digo, ¿no? O sea, desde una mirada más actual simplemente se presentaría esto que está pintado de color para llevarlo a la tabla ahí que les he ido comentando. Pero si estuviéramos en este contexto tradicional, aquí vemos que nos salió pues no normal, no paramétrico, ¿verdad? Entonces, pequeño paréntesis, ¿se han dado cuenta que yo no digo normalidad de los datos? Por favor, esto de acá, cuidado, no es una prueba de normalidad de los datos, también es un error muy común. Esto es una prueba de bondad de ajuste, de qué tanto la distribución que tenemos se aproxima a una normal teórica, distribución normal teórica. Y no es lo mismo ser que aproximarse. Así que, para evitar, digamos, esta precisión que no sería tan necesaria, simplemente yo le digo normalidad. Por eso se han dado cuenta que yo siempre digo esto que es normalidad, prueba de normalidad. Pero no me aventuro a decir normalidad de los datos. Cuidado con eso. Ya está. Entonces, esta prueba de normalidad me dice no normal y por lo tanto vamos a concluir no paramétrico. No paramétrico. Así que, ¿cómo obtenemos aquí lo no paramétrico? Y ahora tenemos que ir, sí, a otra ventana. Entonces aquí en ANOVA y vemos que dice Kruskal-Wallis. El estadístico de Kruskal-Wallis. Ese es el que necesitamos. Y ahora este sí nos va a permitir incluso tener varios al mismo tiempo. Bueno, esa es la diferencia, ¿no? Ya, a ver, quiero estrés y ansiedad. Queremos dos variables de una vez. Podemos colocar acá sex, la variable de agrupamiento. Y ya está. Tenemos acá la medida de el estadístico de Kruskal-Wallis, lo no paramétrico. Lo no paramétrico, este es un chi cuadrado que es equivalente al h de Kruskal, ¿ya? Y este es el grado de libertad. Por eso es que ustedes acá ven en este ejemplo, bueno, estos son con otros datos, que el h de Kruskal tiene su grado de libertad, pero es porque numéricamente equivale a chi cuadrado, por eso tú lo ves ahí como chi cuadrado. Entonces, esto que está entre paréntesis es el grado de libertad, esto que está acá, ¿ya? Degree freedom. Entonces, tomo esto de acá que sería, pues, el no paramétrico. A ver, ya para ir más ordenados lo voy a colocar así. Y acá tengo estrés y ansiedad, ¿no? A ver, si fuera lo no paramétrico y me quedo solamente acá con el estrés, vamos a marcar el estrés, necesitaría colocar la h de Kruskal-Wallis, ya que estaría bien pues sus dos decimales. Acá, bueno, esto lo centro y el p-valor, ¿no? Siempre con su buen formato de 3 decimales. Eso dice el manual APA, ¿eh? 3 decimales para el valor p y sin colocar ahí el 0 a la izquierda del punto decimal. Bueno, esto voy a uniformizarlo para que quede mejor. Ya está. Y entonces acá el estrés, bueno, este es el no paramétrico, entonces va de morado, ¿verdad? Ya esto, como no tenemos morado, ya este de acá. Así que esto es lo que yo estaría llevando del lado no paramétrico. Bueno, ¿y qué pasa si yo quisiera no solamente ver estrés, ¿no? Sino ver más variables? Bueno, entonces ahí sí en Jamovi tenemos que, como les decía, verlo uno por uno acá del lado de la ANOVA. Uno por uno. Entonces acá tengo ansiedad, ciclo, su tamaño del efecto. Y acá tengo ANOVA para ansiedad. ANOVA para ansiedad. Y por ahí pues que lo acompañe por si acaso su prueba de normalidad. Ya ahí está su prueba de normalidad. Eso para la segunda variable. ¿Está bien? Para la segunda variable. Podemos llevarnos el formato, miren. Las cosas buenas que se pueden hacer con Excel. Ya está. Entonces, miren, ya tengo acá para estrés, para ansiedad, y acá tengo lo no paramétrico junto. Pequeño paréntesis y advertencias. Yo sé que algunos pueden verse tentados
pueden verse tentados. Bueno, antes de eso, aquí ya hemos culminado, ¿ah? Ya tenemos, verdad, hay algo que falta, perdón, que son las medidas descriptivas. Entonces, eso sí, acá también no tengo las medidas descriptivas, por lo tanto vamos a tener que hacerlo por otra ventana. Exploración, descriptivos, las dos variables que estoy estudiando, dividido por, en este caso, ciclo. Ahí están los tres grupos. Ya tengo las medidas descriptivas, pero esto no es una buena visualización. Nunca lo es. Entonces, bueno, en la mayoría de casos, ¿no? Ya depende de cada uno su estilo. ¿No? Yo el estilo que voy prefiriendo es esto de acá, irme a lo primero y ya tengo pues las variables acá en filas y los subgrupos también en filas. Así que con esto ya tendríamos también la medida descriptiva que la estamos pintando de verde, ¿verdad? Entonces tenemos para los tres grupos su media, su desviación estándar, que esto hay que colocarlo con un decimal. Y eso es lo que necesitamos básicamente, media de desviación estándar para cada grupo. Bien, entonces sí, con esto hemos terminado y así uno puede irse acomodando sus resultados. Bien, paréntesis, ¿ya? Un paréntesis. Cuidado con aquí ANOVA o esto, querer aplicar lo no paramétrico, ok, Kruskal-Wallis, y yo puedo colocar varias variables, analizar ciclo, y esto nos puede tentar. Y tamaño del efecto, ¿ya? Esto nos puede tentar. En este caso nos lleva a un epsilon cuadrado, ¿no? O sea que al final es parte de la familia de los eta cuadrado, de los omega cuadrado, ¿no? Pero ya digamos esto, en lo más usual va siendo el omega cuadrado. Entonces no les recomendaría esto. No les recomendaría simplemente obtener el omega cuadrado aquí por el otro lado. O sea, como lo habíamos visto, ¿verdad? Aquí cada uno ciclo, y acá este tamaño del efecto, que suele ser un poco más exigente que el eta cuadrado. El eta cuadrado es un poco más flexible, pero hablando históricamente el omega cuadrado corrige los sesgos que tiene el eta cuadrado, así que va estando bien ahí únicamente el omega cuadrado. Y por último también como un apunte adicional, yo sé de que todavía se enseña las pruebas post-hoc, ¿ya? Las pruebas a posteriori, ¿no? Para ir viendo si esas diferencias se hacen por pares. Sin embargo, estas tampoco ya en la actualidad ya no se aplican mucho, porque al final es significancia estadística, y con toda la crítica que tiene la significancia estadística, ya no, y por último nos termina distrayendo de el principal objetivo que estaríamos teniendo en un estudio de relación de variables. Porque esto de acá es una comparación de grupos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y por qué estamos haciendo la comparación de grupos, ¿no? O sea, ¿cuál es el vacío en el conocimiento que se ha justificado en la introducción o planteamiento del problema? ¿O cuál es la teoría pues que me dice que estas variables se relacionan con esto, ¿no? En un análisis comparativo. Entonces, cuidado con eso. Está bien, hemos, visto cómo trabajar las comparaciones de grupo, pero cuidado también un poco con el sobreentusiasmo con esto de acá, porque a veces podemos agregarle muchas cosas estadísticas, podemos ser más exigentes todavía, más tradicionales por acá, pero hay que ver el contexto actual, hacia dónde va yendo. Y como les digo, o sea, en general va siendo más simplificado, o sea, desde contextos con una mayor tradición, con una mayor vista en investigación, etcétera, en reportes, simplemente todo de frente paramétrico. Muy bien, pero bueno, por eso es que tienes que consultarle esto a tu asesor, en el caso de una tesis, o tienes que consultarle también esto a tu docente. Y bueno, y si estás en un curso de estadística, pues hay que verlo todo. Ahí sí no hay escape, tenemos que verlo todo, pero siempre desde una mirada crítica. Mirarlo todo, ¿no? Paramétrico, no paramétrico esta vez. Pero ya más hacia adelante quizás podamos ser más críticos, o sea, hablando ya de los cursos de tesis, ¿verdad? Muy bien, bueno, entonces eso fue la comparación de más de dos grupos con el software Jamovi. Gracias, grupos independientes.